Muy buenas tardes. Nuevamente estamos aquí, reunidos en lo que es la Iglesia Bautista Reformada. Disculpen el atraso, siempre hay un temita técnico, pero bueno, siempre también todo tiene solución. Es tener un poco de paciencia en estas cosas, porque a veces por así decirlo, nos supera la tecnología a mí bastante. Así todos recordamos que al pastor también le pasaba lo mismo, pero bueno, son cosas que suceden y que van a suceder. El tema es seguir adelante y encontrar la vuelta a todas estas cosas. Y encima se va actualizando siempre. Así que también uno tiene que actualizarse con todas estas cosas. Muy bien, damos las gracias acá a nuestro hermano Javier. Enviamos saludos a Diego, que va a estar a través de Facebook. A los demás hermanos, Nicanor, Marcela no, que todavía está de viaje. Enviando acá saludos también junto a mi esposa y Álvaro, a todos aquellos que se vayan conectando a través de Facebook. Damos las gracias también a cada uno de los hermanos que se conectan a través de la red social. Nuevamente, seguimos aquí para terminar lo que es el capítulo 3, la epístola de Santiago. Hoy nuestro hermano Javier seguirá con la epístola de Santiago, capítulo 3, del 13 al 18. Sí, del 13 al 18. Es cortito. Puede llevar mucho tiempo o poco tiempo, eso depende de lo que el Señor tenga preparado hoy para Javier. Pero bueno, siempre nos recordamos también cuando el pastor decía que el Espíritu va a decir y va a hacer hablar lo que tenga que hablar. Ni más ni menos, lo justo y necesario. Que eso es lo que el Espíritu quiere transmitir en el momento de la predicación. Sean 2 o 3 versículos o sean 20 versículos, es lo que el Espíritu Santo quiere compartir, como cada domingo, como todos los días, a cada uno de nosotros. Por eso damos las gracias. Aún seguimos por a través de esta red social de Stranger, que esperemos prontamente volver también con los himnos, porque la verdad extrañamos cantar himnos. Son himnos bíblicos, en el cual hablan doctrina, hablan palabra. Pero bueno, prontamente también nos estaremos reuniendo con los hermanos, que eso es también importante. Pero así todo, como dice la palabra del Señor, no dejar de congregarnos. Por eso vamos a pedir las fuerzas al Señor para que cada día estemos firmes en su palabra, en su oración, y que Él nos mantenga firmes mediante su Santo Espíritu. Voy a comer mi hijo ahora. Bueno, hoy puede ser que sea corta la hora o no, pero bueno, dejemos todo en manos del Señor. Previamente voy a leer una porción, tenía preparado, en Salmos. Salmo 13. Enviándole saludos a los hermanos que después vamos a compartir los mensajitos, pero que se han conectado a través de Facebook. Agustín Chamorro. Buenas tardes, hermano. Gracias y paz. Marcela Pastor se conectó a través de Facebook. Y bueno, un mensaje también de Hannah, mi esposa. Bien. Previamente voy a compartir un salmo bastante cortito. Creo que es uno de los más cortos que tienen los salmos. Si quieren seguirme previamente, antes de la oración, a la predicación, compartir lo que es el salmo número 13. Y dice, no nos guiamos tampoco por los títulos, esas cosas, pero habla sobre el tema de las aflicciones, pero a su vez el Señor nos ayuda en todas estas cosas. Cuando pedimos esa ayuda al Señor, y Él nos escucha, no es que está a oídos sordos, escucha todas las cosas, pero siempre hará su voluntad en todas las cosas que pidamos y tengamos por oración. Dice el Salmo número 13, ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte,
para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Señor, dándote las gracias en esta tarde nuevamente. Gracias por este nuevo domingo que tú nos has dado. Como cada día, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, tú nos das un día más, porque así es tu voluntad, y tú, Señor, haz tu voluntad a tu tiempo perfecto. Así, hasta que ese tiempo llegue, Señor, a cada uno de nosotros, a cada uno de tus hijos, de tu congregación, de tu iglesia, para tu venida, tu pronta venida. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando, estar firmes. Que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a cada día a hacer lo que debemos hacer. Pidiendo, Señor, las fuerzas que necesitamos, sabiendo de nuestras aflicciones, de nuestros pesares, de cada situación, Señor, que transcurrimos día a día. Tú ayúdanos y afronta, Señor, esta era la cual a ti te pertenece. Dejamos en tu mano porque sabemos que eres perfecto en tu tiempo y con todas las cosas, Señor. Tú conoces a cada uno de tus hijos, sabes de sus aflicciones, de sus malestares, pero confiamos, Señor, y esperamos en ti. Por eso, dándote las gracias como cada día, Señor, mediante tu Santo Espíritu que nos guíe. Y como en esta tarde, Señor, que tú hayas, Señor, preparado este momento para que tu Espíritu lo guíe al hermano Javier en lo que ha preparado, Señor, con tiempo, diligencia. Que tú, Señor, digas lo que debas decir y que nuestros oídos se abran, Señor, el entendimiento para poder escuchar esa palabra y ponerla en nosotros, Señor, como cada día. Ponerla en nuestro corazón para así, Señor, también ponerlas como pruebas. Dando así las gracias que tú, Señor, pones cada prueba en nosotros para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, y orando por esta predicación, esta palabra y por tu santo nombre, dejamos todo en tus manos, Señor. Solamente aquel que nos dio una vida nueva, una vida juntamente con Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Gloria en su nombre, oramos. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, ahora nuestro hermano Javier nos va a seguir compartiendo la epístola de Santiago, una epístola viva que necesitamos cada día ponerlas por obras, no solamente oírlas, sino obrar por estas cosas, las cosas que antemano, Señor, puso para que hagamos. Siendo que en este momento el Espíritu lo guíe a nuestro hermano Javier y que nos dé esa palabra viva para nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, y que nos guíe el Señor en todo lo que hoy ha preparado nuestro hermano. Así que bueno, Javier, te paso la palabra y te dejo aquí. Bueno, muchas gracias, Pedro. Gracias, hermanos. Gracias a todos los que están aquí y los que van a estar después. Bueno, continuando con la epístola de Santiago, nosotros habíamos visto desde el capítulo 1 que Santiago manda un mensaje de aliento y después hace ciertas correcciones en cuanto a la manera de pensar de momento. Santiago no quería que se le meta en la iglesia las costumbres y los pensamientos que traían ya, por un lado, los judíos con sus tradiciones y por otro lado, los griegos con sus pensamientos. Y bueno, recordemos que todos los pensadores como Aristóteles venían de ese lado. Entonces, hay mucha filosofía que se le intentaba meter en la iglesia y Santiago recurre a enseñar prudentemente, a poner ejemplos, a ser muy práctico para que la enseñanza que el Señor, ¿sí? Produjo en el Sermón del Monte sea transmitida por el mensaje eclesiástico, ¿no? El mensaje del Evangelio. También la epístola de Santiago está muy arraigada a Proverbios, cuando habla de la sabiduría, cuando habla de las cuestiones prácticas. Por eso es una epístola práctica, ¿no? La de Santiago, para la cual nosotros, siempre digo, leyendo todos los días nos puede ayudar, nos puede guiar, nos puede dar ese aliento que necesitamos cuando flaqueamos, tal vez, ¿no? En el capítulo 3 pudimos ver que Santiago hacía hincapié en la lengua, en lo poderosa que es la lengua para edificar y para hacer desastres, ¿no? Entonces,
lo que Santiago empieza diciendo en el capítulo 3 es, hermanos míos, ¿sí? No os hagáis maestros sabiendo que tendrán mayor condenación. Como diciendo, ustedes que están pretendiendo ser maestros, la semana pasada hablamos sobre por qué es que estaba esa cosa de querer ser maestro, porque no era solo simplemente por el hecho de enseñar, sino era porque venía arraigado con un montón de cuestiones, de tradiciones, que hacía que se los ponga a los maestros, a los rabí, a los que se dicen mi grande, ¿no? Que se traducía así, que se los ponga como supereminentes y eran como una, una jerarquía que los posicionaba en el pueblo judío como superiores, ¿no? Por así decirlo, pero no superiores porque ellos se ponían superiores, sino porque el pueblo y la tradición judía hacía que se cuide a esos maestros, porque eran justamente que se decía que eran los padres de todos, ¿no? Por eso el ejemplo de la semana pasada, que si secuestraban a un padre, el hijo tenía la obligación de salvar primero al rabí y después al padre, por una cuestión de que si el padre le había dado la vida, el rabí era el padre de todos. Bueno, había mucha tradición judía en ese sentido. Entonces, como, como Santiago detecta esto, que muchos querían ser maestros porque si bien Santiago no podía saber quién tenía llamado legítimo, pero sí podía ser prudente diciendo, ojo hermanos, si van a adentrarse acá, porque los falsos profetas tienen la peor condenación. Entonces, si solamente querés ser un, un maestro por el solo hecho voluntario de agradar a Dios, perfecto, Dios te va a ayudar. Ahora, si es por esto otro, guarda, porque vas a tener una condenación peor. Tomen conciencia de eso. Y después Santiago empieza a hablar de la lengua. Empieza a hablar de la lengua y empieza a decir, ustedes que quieren ser predicadores, estén seguros de que tienen un llamado del Señor, porque van a trabajar con su peor enemigo, que es la lengua, que es capaz de encender un fuego y hacer desastre, porque una vez que uno dice las cosas, ya no tiene control de lo que dice. Entonces, si alguno es bueno en todo, bueno, que sea capaz de dominar también su cuerpo, ¿sí? Y su lengua. ¿Por qué? Porque, decía, porque miren a las naves, por ejemplo, que son grandes barcos y son guiadas por un timón, y miren también a los caballos que van guiados por el ¿cómo se llama? Bueno, por el jinete, ¿no? Van guiados, ¿no? Entonces, miren estas dos cosas, porque si le damos rienda suelta a la lengua, puede hacer desastres que pueden incendiar hasta grandes bosques. Y se le decía eso porque en ese tiempo, cuando venía un estado de, ¿cómo se llama? Estado temporal, ¿sí? Cuando venía ¿cómo se llama? Primavera, verano, se llama una época del año, hacía mucho calor, había que tener cuidado porque había partes que se quemaban y una vez que se quemaban, agarraban tanto el fuego que no había forma de controlarlo. Entonces lo comparaban con eso y con eso comparan la lengua, que puede encender grandes bosques y era comparada con el infierno, como dice acá. Porque toda naturaleza de bestia, perdón, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Bueno, viene diciendo todo eso Santiago. Guarda, hermanos, porque van a trabajar con algo que es muy picante, que es la lengua, que es algo que, o sea, puede hacer desastres. Porque nosotros hemos podido dominar a los animales, hemos podido dominar un montón de cuestiones, pero hasta la serpiente, por el ejemplo de la semana pasada con el templo de Epicuro, que Epicuro era un templo que decía que estaban domadas las serpientes y que si alguien se metía al templo ese de ese templo y la serpiente le pasaba por arriba, que eran serpientes maestradas, era como que se curaban. Había muchos templos y muchos dioses, y bueno, entonces hemos dominado los animales, pero no hemos podido dominar la lengua. Entonces, tengan cuidado, hermanos, si tienen un llamado genuino del Señor, gloria a Dios, pero si solamente quieren hacerse maestros por el solo hecho de todo lo que contrae ser maestro, todos los beneficios que tiene, porque la sociedad los ha querido así, tengan cuidado porque tienen una mayor condenación. Guarda. Después seguimos avanzando y Santiago sigue hablando sobre la lengua, ¿sí? Que nosotros con ella bendecimos a Dios y después maldecimos a los hombres que son hechos a semejanza de Dios. Entonces, dice Santiago, esto no puede ser así, hermanos. Si tenemos un llamado del Señor, si vamos a ser maestros, si vamos a enseñar, si vamos a vivir una vida acorde al Evangelio, bueno, si algunos que tienen buena conducta, que ahora es lo que viene a explicar Santiago, bueno, que
que su vida dé reflejo de lo que predican y que lo que predican sea reflejo de su vida. Como diciendo, no puede ser así, que hagan una cosa y digan otra, o digan una cosa y hagan otra. Tiene que tener concordancia. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor lo lleva a tener una fe práctica. Ustedes no son ateos prácticos, ¿no? O no quieren ser ateos prácticos. Ateos prácticos significa que cree en Dios, pero vive como si no existiera. No, ustedes tienen una fe que tiene frutos. Entonces, esa fe que tiene frutos, ¿sí? Y ustedes están enseñando, muéstrenlas esos frutos. Entonces, después pasamos al capítulo 13, ¿sí? Cuando habla de la sabiduría. Si bien Santiago al principio explicaba si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios en el capítulo 1. Después hablamos también que Job también hablan de la sabiduría, cuando decían, el Abadón ha oído hablar de ella. ¿Pero por qué? Porque los judíos sabían que la sabiduría venía de Dios, que lo tenían bien claro ellos. La tradición judía tenía bien clara que la sabiduría venía de Dios. Y tenés muchos tipos de sabiduría que la podemos describir y vamos a describir más tarde. Pero la sabiduría genuina, ¿sí? Venía de Dios. Entonces, el pueblo judío sabía que estamos hablando del pueblo judío, no del cristianismo en sí, sino que siempre los judíos sabían que la sabiduría venía de Dios, del Todopoderoso. Y empieza diciendo, perdón, el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces Santiago lo que está diciendo al principio, en el versículo 13, es cuando dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia macedumbre. Lo que está diciendo es, ¿quién es de ustedes sabio? ¿Quién es de ustedes tiene sabiduría? ¿Quién tiene sabiduría de Dios? ¿Quién es de ustedes que tiene sabiduría de Dios? Bueno, muéstrenla. Muestren esa sabiduría con una fe práctica. Muestren que esa sabiduría viene de Dios. Porque sabemos que si el Señor es santo. Entonces, si la sabiduría viene de Dios y Dios es santo, y ustedes saben desde siempre que la sabiduría viene de Dios, bueno, muéstrenla, dice Santiago acá. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Eso es lo que está diciendo Santiago. Ustedes hablan de sabiduría y quieren, porque los judíos tenían esa cosa de que nos pasa a nosotros hoy en día. Nosotros cuando tenemos un tipo de pensamiento y discutimos, es muy difícil que no se nos meta esa cuestión pasional por discutir ciertos puntos. Bueno, pero los judíos en ese tiempo, Santiago los confronta porque tenían ese perplejo de arrogancia, ¿no? Entonces, lo que dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Lo que está diciendo Santiago es que tengan control personal sobre todo lo que hacen. Si ustedes saben que la sabiduría viene de Dios y que ustedes se creen sabios, ¿sí? Entonces, muestren por su buena conducta y reflejen esa fe genuina, ¿sí? Después cuando dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. La palabra celos se puede traducir por celos, ¿sí? Que es una palabra hebrea que no tiene necesariamente una connotación mala, sino que puede ser un celo de admiración. Por ejemplo, lo celo al Señor porque lo admiro, o otro ejemplo, no sé, en cualquier disciplina, un celo de admiración, ¿sí? Y la otra puede ser una palabra que se traduce cuando dice ambición egoísta, ¿sí? Dice, perdón, me perdí, dice acá, pero si tenéis celo amargo y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces, la palabra ereteia, ¿sí? Que también se puede traducir como ambición personal, de lo que estamos hablando, porque dice acá,
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no tengan esa ambición personal. Esa ambición personal que llama ahí se llama ereteia, que se usaba antes para trabajos voluntarios. Los que alquilaban, ¿sí? Hacían trabajos voluntarios, después el trabajo pasó a pagarse a través de sueldos y después fue tomado, ¿sí? Por la política y que solamente era para ambiciones personales. Entonces acá es donde viene esa traducción, ¿sí? Que puede ser también. Entonces dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No tengan esa ambición por estar ahí, esa ambición como un político, por así decirlo, ahí me van a entender, como un político que solamente quiere llegar, ¿sí? Mintiendo y dando una careta, dando una forma de ser, pero en realidad es otra cosa. Entonces, si ustedes tienen sabiduría, que la sabiduría ya saben que viene de Dios, ¿sí? Saben que esta sabiduría que viene de Dios, viene de lo alto, viene del Todopoderoso, saben que es santa, que tiene todas las connotaciones que ustedes saben, entonces no se comporten de esta manera. No se comporten de esta manera porque es muy evidente. Entonces, esto viene del principio que Santiago les estaba explicando. No se hagan muchos maestros sabiendo que tendrán peor condenación. Viene por eso mismo, ¿no? Entonces, podemos ver que los maestros en ese tiempo, y también puede pasar ahora, que hay muchos maestros que tienen la tentación de por ahí ser arrogantes por un lado, ¿sí? Y por otro lado, tener esa tentación de agresividad en muchas situaciones. Esa tentación de ser arrogante puede caracterizarlos porque por ahí lo que ellos dicen puede tomarse como algo, como esto que digo es así, y lo explicaban de determinada manera, y entonces Santiago les dice, mansedumbre, muestren mansedumbre, que eso que saben es mansedumbre. No hagas que los que te están escuchando se traguen eso que vos estás diciendo porque solo hecho que lo estás diciendo, ¿no? Entonces, eso por un lado tenían esa cosa arrogante. Y después también lo que decía Shakespeare, que eran el señor oráculo, ¿no? Cuando yo hablo y lo que digo, cierran todos la boca porque lo que voy a decir es lo más importante de todo. Entonces tenían esa arrogancia, esa forma de manejarse, y Santiago, que es muy evidente, porque eso viene por la tradición judía, por cómo eran los judíos antes, y también por los pensamientos griegos, que si alguien pasaba, el pensamiento griego era la forma de llegar a la máxima plenitud, es ocupándote en vos mismo y no preocupándote si alguien tiene necesidad, enfócate en vos. Y los judíos explicaba que le ponían cargas pesadas, ¿sí? A aquellos ellos no la cumplían, el Señor les decía, ustedes le ponen cargas pesadas a los hombres y ustedes no la llevan. Entonces, venía toda esa cosa, toda esa costumbre, y Santiago lo trata como de evidenciarlo para arreglarlo, ¿no? Entonces, podemos ver que y hay dichos también, ¿sí? Hay dichos, sí, que tiene que ver con el tema de esta cosa de la lengua afilada, ¿no? La lengua afilada, de que estos predicadores se ponían en los púlpitos, y Santiago cuando se le llama la atención de esta manera, o sea, quien sabe y entendido entre vosotros, muestre con buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenés celos, ¿sí? Amargos y contención de vuestro corazón, no jactéis y no mientas, si no son así. O sea, no tomes esa actitud mintiendo, ¿sí? Contra la verdad del Evangelio. Entonces, eh, podemos ver, por ejemplo, acá que Sir Thomas, ¿sí? Por ejemplo, Sir Thomas Brown, hablaba sobre esto, ¿sí? Sobre los investigadores, y decía, son gente de paz, no tienen armas, pero tienen la lengua más afilada que una navaja de afeitar. Llega más lejos su pluma, ¿sí? Llegan más lejos con su pluma y hacen más ruido que el trueno. Yo preferiría enfrentarme con el ataque de un basilisco antes que la furia de su despiadada pluma. Basilisco eran como unos reptiles de las mitologías y que, bueno, se usó muchas películas que eran, ¿no?, como unos lagartos que solo con mirarte te tiraban veneno. Bueno, eran animales muy temibles. Y lo que estaba diciendo acá, este Sid Brown, era diciendo, hay gente que es tan afilada o sea, hablando de los investigadores, hay algunos que son tan afilados con la lengua y tan venenosos con la lengua que prefiero enfrentarme a la peor bestia que ser víctima de estos que son
no les tiembla el pulso para defenestrar tu reputación de ser necesario. Entonces, podemos ver que se tenía conocimiento de todas estas cuestiones, ¿sí? Después, por ejemplo, en las corridas de toros, por ejemplo, en España, cuando los extranjeros estaban en contra de la corrida de toros y decían que esto no podía ser así, había un dicho que decía que eso no es nada, la corrida de toros no es nada comparado con los contrapuntos que hay en las cátedras de la universidad cuando tienen que enfrentar contrapuntos de lo arrogantes que son y los venenosos que son para defenestrar las ideas uno del otro. Porque es muy difícil a veces cuando nosotros somos entendidos sobre algún tema o nos apasiona algún tema o queremos saber sobre algún tema, es muy difícil muchas veces separar, ¿sí?, la pasión de la discusión. Entonces, hay esa cosa de querer ganar la discusión, entonces como el otro pone un argumento y te contradice y uno se enoja porque el argumento no tiene nada que ver, entonces empiezan como a lastimarse y a irritarse uno a otro y termina siendo una discusión que es muy, muy venenosa. ¿Por qué? Por la lengua, porque nosotros no podemos refrenar la lengua. Y lo dice Santiago anteriormente. El hombre dominó todo y no puede dominar la lengua. Por eso dice anteriormente en el capítulo 1, versículo 22, por ahí, que dice, el hombre sea tardo para hablar, tardo para airarse, pronto para oír, porque la ira no refleja la justicia de Dios. La ira no obra la justicia de Dios. Entonces, viene todo concatenado lo que dice Santiago. Habla de la sabiduría, habla de la lengua, habla de que somos propensos a herir, ¿sí? Entonces, Santiago va concatenando todo y todo tiene que ver con esto. Hermanos míos, no os hagáis maestros unos a otros muchos sabiendo que tendrán mayor condenación, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, que Santiago estaba diciendo en lo que se llama la enseñanza cristiana, ¿sí?, era muy diferente, ¿sí? Porque en la enseñanza cristiana hay 4 puntos importantes, ¿sí?, donde uno tiene que, como predicador, como maestro, como una persona que enseña, pero no lo vienen claro, que es que no puede ser un fanático. Una cosa es que tengas un llamado de Dios, seas firme y seas convincente, pero no que seas fanático, ¿sí? Que sea una persona que es como él dice y nada más, y no está abierto a escuchar. O sea, uno puede tener la convicción de que lo que el Señor le enseñó a través de la Escritura, sí, pero esa forma fanática de defender así acérrimamente y no escuchar y cerrarse, y que el otro esté del otro lado, se dé cuenta que tienes esa actitud, eso no está bueno. Después, ser agresivo con la explicación, ser agresivo, ser como punzante y agresivo y hasta el final. eh, y, y en cada uno nos vamos a identificar nosotros con alguna de estas cuestiones. Ser ambicioso, egoístamente ambicioso, así que quiere mostrarse él, que quiere explicar y quiere mostrarse que sabe mucho y le importa más lo que él dice que predicar o enseñar la verdad. O sea, quiere estar él ahí mostrándose y que todos lo vean y ser egoístamente ambicioso, ¿no? De todas esas cosas. Y bueno, y ser arrogante. Ser arrogante también es la contraparte de humilde. Entonces, uno cuando enseña, tiene que estar predispuesto a ser manso, como era Moisés. Moisés, por ejemplo, cuando él era atacado, ¿sí? Era atacado porque era un hombre manso, dice la escritura que era un hombre manso, entonces él era atacado diciendo que él había tenido revelaciones de Dios verdaderas, pero él no se defendía. Después Dios sacó la cara por él, pero él no se defendía, él era manso y humilde. Él no necesitaba demostrar que él era el que había tenido la revelación del Señor, que él era el verdadero. Él no necesitaba demostrar todo eso, él fue manso y humilde y se dejó en la voluntad de Dios. No necesitó demostrarse por jactancia. Entonces, había muchas rivalidades con esto de los judíos, de que como dice Santiago acá, que dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis en la verdad. Y sigue. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Sigue con lo mismo Santiago. Fíjense que dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Algunos se cree sabio y entendido, dice al principio, y después dice que esa sabiduría que ustedes creen que es, no viene de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica, está diciendo. Eso que ustedes están haciendo, que no lo demuestran con la fe, que no lo demuestran, que no tienen celo bueno, sino que es un celo amargo, ¿sí? Y están mintiendo contra la verdad. Bueno, todo eso eso que están haciendo es animal, terrenal y diabólico, no es del Señor, está diciendo Santiago. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Todo lo que salga de ahí es pudredumbre. Todo lo que salga de esa lengua inflamada por el infierno es pudredumbre. Todo lo que sea, que no sea con sabia mansedumbre, que no sea con sabiduría de lo alto, que ustedes conocen que la sabiduría viene de Dios y ustedes también saben que el Señor es santo, todo eso que ustedes saben, ¿sí? Eso no viene del Señor. Y como no viene del Señor, ¿de dónde puede provenir? De la nada, de su mente. De su mente, de su corazón. ¿Qué dice la Escritura sobre el corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, nosotros estamos hablando de los judíos acá, pero eso pasa hoy. Eso pasa hoy. Eso pasa hoy. ¿Y cómo nos paramos nosotros ante todo eso? ¿Cómo nos posicionamos con nuestra lengua entre diferentes actitudes? Estoy hablando de los cristianos, no estoy hablando de los del mundo, porque los del mundo no podemos esperar nada. Estoy hablando de los cristianos. ¿Cómo nos paramos cuando tenemos una situación? A veces sabemos que hay una situación que nos irrita, pero ¿somos mansos? ¿Tratamos de cerrar la boca o somos prontos para hablar, prontos para airarnos? ¿Tenemos la paciencia cristiana y la enseñanza que el Señor nos dio para poder ser mansos y humildes? ¿O tenemos que enseguida defendernos y enseguida abrir la boca y no podemos callarnos y no podemos... Eso es para meditar también, porque eso pasa hoy. Si bien nosotros estamos hablando de que Santiago reprendía a los hermanos y a los que estaban ahí, que venían con todas esas tradiciones y toda esa idea y todas esas filosofías, Santiago en la iglesia, que era el principio, trata de ordenar todo esto. ¿Sí? Trata de ordenar todo esto para que no se le metan esas ideas y todas las tradiciones que venían antes, que no sigan con esa misma tradición dentro de la iglesia, sino que sea voluntario, sino que tengan conciencia de que recibirán peor condenación, que tengan conciencia que la lengua es perversa, que tengan conciencia que al Señor nada se lo puede ocultar, que tengan conciencia que la sabiduría que es del Señor proviene del Señor y el Señor es santo, justo, bueno, misericordioso, los atributos del Señor, esos atributos morales. Entonces dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Sí? La sabiduría terrenal es medida por nuestros éxitos, nuestras decisiones, nuestros anhelos, nuestras ¿cómo se dice? Nuestros, nuestros éxitos que vienen por la mundanalidad, por lo común del hombre, ¿no? Y tiene, ¿sí? Acá dice, porque donde hay celos, también contención, hay perturbación y toda obra perversa, ¿sí? Es característico del hombre natural, sí, que se divide en tres, no sé cómo se dice, en tres segmentos, puede ser. Se divide en cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? La soma debería ser el cuerpo físico, ¿no? Después, lo que es la psique, ¿sí? Es nuestra fuerza vital, ¿sí? Que nos hace estar vivos, ¿no? O sea, la psique, ¿no? Y el espíritu, que antes se decía que alma era diferente de espíritu, que es el neuma, que es la característica de las personas que nos distinguen a unos de otros, ¿sí? Entonces, alma y espíritu es la misma cosa, ¿sí? Como Santiago dice, en todo esto que está diciendo, Santiago dice que nosotros, esa sabiduría que nosotros estamos haciendo, que es terrenal, diabólica, bueno, es la misma sabiduría que un animal usa para cazar una presa porque tiene hambre. Es la misma, no hay diferencia. Es lo mismo. Entonces ustedes están
con un poquito más de intelecto, porque hablan, piensan y razonan, ¿sí? Pero a lo que es el parámetro de lo que es la sabiduría de ustedes, comparado con la sabiduría de Dios, ustedes tienen la misma sabiduría que los animales, no cambian nada. Ustedes creen que son más por hacer lo que están haciendo, en realidad es lo mismo que un animal, esa razón de cuerpo, alma y espíritu, pero dentro de lo que es la explicación humana, humanística, ¿sí? Si nuestra mente está controlada por el Señor, nuestra lengua está controlada por el Señor, lo que hagamos va a estar controlado por el Señor. No controlado por una cuestión de que el Señor toma control y no nos deja hacer nada, sino porque nosotros, en la práctica, ¿sí? Entendiendo todas estas cosas, nosotros intentamos refrenar nuestra lengua, ¿sí? Intentamos agradar a Dios. Bueno, Santiago dice que todo esto que estaban haciendo y todas estas características no proviene de Dios, proviene de, del corazón, que prácticamente el corazón perverso. Dice, no proviene de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay también perturbación de espíritu. Cuando habla de celos, recordemos que no tiene necesariamente una connotación negativa. Bueno, en este caso sí está diciendo, porque está hablando de contienda, está hablando de perturbación, está hablando de celos sin contención, ¿sí? Entonces, todo esto que dice Santiago, ¿sí? Es terrible. Entonces, Santiago divide la sabiduría terrenal, ¿sí? Que sería lo que nosotros queremos como anhelamos, la sabiduría característica de los humanos, que es lo que explicamos recién, el soma, la psique y el neuma, que es el espíritu, alma y cuerpo, y después la sabiduría diabólica, ¿sí? Que es arrogante, que es agresiva, que es cruel, ¿sí? Que, que genera enemistad, que genera contienda, que es tan destructiva, no solo por el hecho de ser destructiva, sino que es destructiva porque es diabólica. Esto es lo que está diciendo Santiago. Ahí lo doy vuelta. Eso es lo que está diciendo Santiago. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación de espíritu y toda obra perversa. Todo es perverso lo que provenga de ahí. Lo que provenga de ahí nada puede salir bueno de esa sabiduría, de esa sabiduría que ustedes se jactan mintiendo contra la verdad, como decía el versículo 13 o 14, mintiendo contra la verdad, ustedes se jactan de eso y todo lo que están haciendo va en contra de Dios. Hermano, por eso les digo que muchos de ustedes no hagan mal esto porque obtendrán mayor condenación. ¿Se dan cuenta ahora? Eso es lo que está diciendo Santiago en toda esta explicación. Está llegando lo último, pero tiene que ver con lo primero. ¿Sí? Hay muchas personas que son inteligentes, ¿sí? Y que tienen cierta cordura, pero por más cordura que tenga, y por más inteligente que sea, y por más buena obra que sea, si la sabiduría no viene de lo alto, no va a terminar bien. Ustedes fíjense lo que es este mundo. Gobernantes, reyes, jueces, después presidentes, socialismo, comunismo, liberalismo y un montón de cuestiones, forma de gobierno, toda sabiduría terrenal, y todas terminan en miseria, todas terminan en problemas, todas terminan en contienda, todas terminan en guerra. Y siempre va a ser así, porque la sabiduría es humana. Entonces, todo lo que pueda salir de ahí va a ser perversión. Eso es lo que está diciendo Santiago. Vamos a leerlo de vuelta para afirmarlo. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, todo, no sirve nada, todo es perverso. Cuando nosotros eso lo planteamos con los parámetros bíblicos, que los frutos del Espíritu son gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que son todos provenientes del amor, nos encontramos con que hay muchas cosas que no encajan, ¿no? Entonces, eso es lo que está explicando Santiago. Nosotros vamos a la iglesia y no puede ser así. Como decía, no puede ser así. Como decía antes Santiago. Porque todo tiene que ver con lo mismo. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce o agua salada. Y antes decía, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Somos la iglesia, esto no puede ser así. Esto no tiene que ser así bajo ningún punto. Porque esa sabiduría es perversa, es diabólica. No se hagan muchos de ustedes maestros, sabiendo que van a tener mejor condenación. ¿No son conscientes de esto? Eso es lo que le explica Santiago. Después dice el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable,
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahí me tomé el trabajito de buscar la palabra, buscar no, sino de lo que estuve viendo, que decía la palabra en griego, ¿sí? Y lo que significaba cada una, ¿sí? Porque es lo que los judíos sabían bien lo que era la sabiduría provenía de Dios, ¿sí? Y ellos tienen el Talmud, tenían también los Hechos de los Padres, tenían también, bueno, hay evangelios apócrifos que son por grandes maestros que tuvo el judaísmo, ¿no? Por ejemplo, Ben Sirá, que es muy nombrado, que él es el que escribe más sobre la sabiduría. Entonces ellos sabían lo que era la sabiduría y lo que eran las tradiciones judías. Entonces Santiago les dice, no mientan. Si ustedes saben lo que es la sabiduría, ¿por qué mienten? ¿Qué se piensan que es diferente acá? Entonces, todas estas enseñanzas provenían justamente del arraigado judío que a partir de la Torá ellos hicieron sus propias tradiciones, sus propias reglas, sus propias cosas que hasta el día de hoy siguen, ¿no? Perdón. El libro, el libro de la sabiduría, ¿sí? Se describe en el libro de la sabiduría el aliento del poder de Dios y una influencia para que fluya del Todopoderoso. O sea, lo que dice el libro de la sabiduría en cuanto a la sabiduría la describe como el aliento del poder de Dios y una influencia pura que fluye del Todopoderoso. La tienen bien clara. Después, sabiduría de Salomón, 7:25, dice, dame la sabiduría que se sienta junto a tu trono. Después, sabiduría 9:4, envíala desde tu santo cielo. Sabiduría 9:4, 9:28 dice, vencirá, dice, toda sabiduría proviene de Dios y está con él para siempre. O sea, los judíos tienen bien claro que la sabiduría proviene de Dios. Los judíos tienen bien claro que el Señor es santo. Después, el enfoque que le hayan dado ellos a la santidad, el enfoque que le hayan dado ellos a la justicia y a todas sus cosas, eso corre por cuenta de ellos. O sea, por eso el Señor después le dijo sepulcros blanqueados, le ponen carga a los hombres que ustedes no hacen. ¿Por qué hacen eso? Entonces, el Señor cuando viene se le pone en contra de todo lo que ellos habían creado, ¿sí? Como sus negocios políticos, porque en fin era una especie de política, y el Señor les dice, ustedes son unos hipócritas, ustedes son unos hipócritas, son sepulcros blanqueados y los enfrentó en todo momento. Perdón. Entonces, con estos textos, ¿sí? De los evangelios apócrifos, de los dichos de los padres, de todo el Talmud, todas esas cosas, podemos ver que los judíos tenían bien claro que la sabiduría provenía de Dios. No era algo novedoso que Santiago le estaba explicando. Ellos tenían bien claro más que nadie. ¿Sí? Y Santiago usa 8 palabras, ¿sí? Acá, que dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 8 palabras usa. ¿Sí? Dice, la verdadera sabiduría es pura, que la palabra es agnos, agnos es la palabra, o agnos, ¿sí? Es suficientemente pura para acercarse a los dioses, decía, ¿no? Eso es lo que significaba. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había como el templo que habíamos hablado de las serpientes, que uno si entraba ahí tenía que ser lo suficientemente santo para poder adentrarse ahí, ¿no? Entonces, en ese tiempo, originalmente la palabra agnos tenía una connotación solamente efímera, ¿no? O sea, que había un dicho que decía que mis manos son santificadas. Después, después ¿cómo se dice? Tenía un significado ceremonial, eso no me salía, tenía un significado ceremonial para los rituales. Entonces después, cuando se evidencia esto, se toma como, o sea, no tenían en cuenta la cuestión moral, era una cuestión efímera, no era una cuestión moral. O sea, después entonces ellos empezaron a dar cuenta que la moralidad de la santidad era, en cuanto a la santidad, era algo que no se acercaba ni un poco a lo que ellos hacían. O sea, estaba muy lejos. Entonces, al principio, originalmente tenía esa palabra agnus, tenía como esa cuestión de ritual. Después se fue cambiando, ¿no? A lo que es la santidad moral, ¿no?
Entonces, eso era lo que significaba Agnos. Después tenías eirénicos, ¿sí? Que es purificadora, ¿no? La palabra que es purificadora, ¿no? Que Irene significa paz, y significaba lo que era la relación de hombre a hombre y de hombre con Dios, ¿sí? Y decía que la sabiduría correcta lleva a los hombres a relacionarse bien con los hombres, y esos hombres que se relacionan bien con los hombres llevan a que se relacionen bien con Dios, ¿sí? Y no es arrogante esa sabiduría, no es una sabiduría depravada ni tampoco cruel, sino que es una sabiduría más genuina, ¿no? Más tirando a la purificación. Entonces, por eso iba cambiando. El primero Agnos era que al principio tenía originalmente como algo ceremonial. Después, ¿sí? Cuando habla Santiago acá, lo que dice es que es moral, esa santificación es moral. Después, la otra, que dice, eso es hombre a hombre y de hombres con Dios. O sea, que no es arrogante, no es cruel, sino que es todo lo que atrae a los hombres a llevar a los hombres hacia Dios. Eso es lo que habla de que es purificadora. Después dice Epieques, ¿sí? Que es amable, que es más justa que la ley justa. Entonces, Aristóteles lo había traducido como esto, dice, lo que está más allá de la ley establecida, ¿no? O sea, había una ley, se cumplían las condenas, se cumplía, se daba ejecución a la justicia y se cumplía la condena. Y entonces lo que decían era que es más justa que la ley justa. O sea, si uno estaba mal por sufrir por causa injusta, había lo que se llamaba piedad. Pero el cristianismo cuando llega, ¿sí? Es mucho más que eso, ¿sí? Porque dice, esta sabiduría es purificadora, es amable, no es que sos culpable, listo, muerte. No es más amable, tiene misericordia, eso es lo que estaba diciendo. Es más justa. Y esto, por ejemplo, Matthew Arnold lo declaraba como, no tiene una traducción exacta, ¿no? Esa palabra en hebreo que sería epieques, no tiene una traducción amable, sino que es lo que más se acerca, pero es como dulcemente razonable, sino que esa sabiduría está propensa a escuchar y no ponerse rígido ni cerrado con lo que está pasando, ¿no? Después, Eupeites, ¿sí? Perdón. Eupeites se puede definir de dos maneras. Una que está siempre alistado a obedecer, o sea, cuando viene la voz del Señor, está siempre alistado a obedecer, y la otra es que puede ser persuadido, pero no con una cuestión de que puede ser persuadido. Tiene dos formas de verse, ¿no? Una que puede ser que está alistado a obedecer, y la otra que puede ser persuadido, pero no persuadido en una cuestión de tonto, sino en una cuestión de que está abierto a escuchar, está propenso a escuchar a las personas, está como puesto a considerar, ¿sí? Eso habla de la sabiduría amable, Pieques, está puesto a considerar, no es rígida como veníamos hablando de la sabiduría mundana. Después, Eleos, ¿sí? Es llena de misericordia y que da buenos frutos, dice. Eleos es la que dice acá, perdón, está acá, dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Dice, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y después dice, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, esta no tiene mucho para explicar acá. Es euleos, la palabra, que es llena de misericordia y que da buenos frutos, que siempre está propensa a eso. Después, adiacritos, sin doblez, que no duda ni vacila, se mantiene firme, y no es que cuando hay personas que dicen, no, pues yo tengo una mentalidad abierta y no toman juicio y por ahí dan por alto algunas cuestiones, no, es firme. Si bien estábamos hablando que es misericordioso y se presta a escuchar y a razonar, pero tampoco es de doblez, o sea, que va de acá para allá y todo está bien con todo, no, tiene un pensamiento crítico firme, y ese pensamiento lo lleva hacia Dios, ¿no? A obedecer y a respetar lo que Dios mandó, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando dice sin doblez. Y después, anhipócritos, ¿sí? Es sin hipocresía, lo que estaba diciendo, lo que estaba diciendo Santiago, lo último que dice, sin incertidumbre ni hipocresía, y no hay mucho que decir de hipocresía, ya sabemos lo que es. Esa sabiduría no es hipócrita, ellos estaban siendo hipócritas. Santiago lo que le está diciendo es, hermanos, si alguno de ustedes quiere ser maestro,
tengan cuidado porque tendrán mayor condenación. Van a trabajar con la lengua que es el instrumento por el cual enciende grandes bosques y el hombre ha podido controlar todo, pero no ha podido controlar la lengua. O sea, tengan cuidado, van a trabajar con eso. O sea, lo que le está diciendo es, ocúpense de que sea genuino su llamamiento a ser maestros. No quieran hacerlo porque saben que viene con todo eso de que los maestros son respetados por nuestra tradición, etcétera, etcétera. O sea, asegúrense, porque si ustedes quieren ser maestros y después le mienten a la verdad siendo hipócritas, haciendo con toda esa sabiduría terrenal, diabólica, perversa, no es diferente de los animales. Los animales no razonan como nosotros, no piensan como nosotros, pero en el fin práctico es lo mismo. Su sabiduría, por sus propios medios, para sus propios fines, por su propia concupiscencia, lo que está haciendo es ganar beneficio propio. La arrogancia, o sea, pasionales con su crueldad, están siendo viles, o sea, lo que dicen no tiene nada que ver con Dios, lo usan para sus propios fines. O sea, lo que está diciendo Santiago es, tengan cuidado, porque van a tener la peor condenación si siguen así. Ocúpense de saber, porque esto, con lo que están haciendo, esto no es sabiduría de Dios, es sabiduría de hombre, y es, como decía antes, es, eh, ahí hay perturbación y toda obra perversa de todo lo que están haciendo. Hay perturbación, toda obra perversa, no es la sabiduría de Dios que es pura, que es pacífica, que es amable, que es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, y tampoco es hipócrita. Usted está siendo hipócrita, eso es lo que está diciendo Santiago, está siendo hipócritas. Y después termina. Y el fruto, ¿sí?, de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, Santiago lo que les dice es, su trabajo, su servicio, ustedes quieren ser maestros, quieren enseñar, quieren ser esas personas que quieren brindar un servicio a Dios, tienen un llamado, y no están siendo hipócritas, están siendo, eh, anhelan la sabiduría de Dios, están siendo puros, y están siendo mansos, y están siendo verdaderos creyentes, y tienen el Espíritu del Señor para enseñar con mansa, con verdadera mansedumbre, ¿sí? Y que no tienen todo esto que habíamos descrito, sino que su forma, su sabiduría, que es la que viene de lo alto, la sabiduría del Señor que viene de lo alto, y ustedes la transmiten a través de una eh, manera pura, ¿sí?, de manera pacífica, de manera benigna, llena de misericordia, que da buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Bueno, el fruto de todo eso, ¿sí?, es que van a sembrar, ¿sí?, en paz, van a sembrar paz en aquellos que traen paz. O sea, si ustedes quieren cosechar el resultado de una vida que agrada a Dios, ¿sí?, y quieren tener el resultado de esa relación de los hombres con los hombres y de los hombres con Dios, ocúpense de vivir una vida como le agrada a Dios. Y ya sabemos que la sabiduría viene de Dios. Entonces termina diciendo, y el fruto de justicia que siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, la sabiduría de Dios es de una determinada manera, como describimos recién, esos 8 nombres, esas 8 palabras: pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de lo alto, que viene del Señor, ¿sí? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Entonces, de esa manera, vamos a cosechar los frutos, ¿sí?, de tener una vida, ¿sí?, que da como resultado haber hecho un buen camino y haber agradado a Dios. Y que esa que dijo Santiago, hermanos míos, no hagáis a algunos otros maestros sabiendo que tendrán mayor condenación, que ni nos preocupe, porque nosotros hacemos de forma voluntaria, con amor, en servicio, sin esperar nada a cambio. Tratamos lo mejor que tenemos, tratamos de ser fiel a la escritura, tratamos de enseñar, yo no soy ningún maestro, ¿no? Pero bueno, me toca predicar, y de alguna manera algunos están escuchando esto y capaz que lo saben, y otros capaz que no, y bueno, están aprendiendo,
y están escuchando, y bueno, y yo lo que hago es, no tengo temor de esto que dice Santiago, algunos de vosotros no os hagáis maestro porque tendrá mayor condenación, porque yo sé que tengo un llamado para esto. Lo haré peor que otro lo hará mejor que yo, eso no interesa. Pero lo que sí, que no lo hago con falsa mansedumbre, o sea, la sabiduría por la cual esto está predicado no es con sabiduría de hombre, no es con sabiduría perversa, no es con sabiduría. Entonces ese temor de mí no está, de que me quiera hacer maestro o no me quiera hacer maestro. Pero soy consciente que los falsos profetas tendrán la peor condenación. Entonces, el fruto de justicia se siembra en paz. El Señor dijo, les vengo a traer paz. Ese fruto de justicia se siembra y la cosecha de ese fruto de justicia es haber vivido una vida como le agrada a Dios. Bueno, esto es lo que quiere decir Santiago con esto, y esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar a nosotros sobre cómo está nuestra vida con el Evangelio, con, con todo lo que vivimos alrededor, y cómo nosotros nos tomamos estas palabras y reflexionamos sobre, bueno, hablamos de la lengua, ¿no? Mucho, ¿no? Pero cuando dice la Escritura, ocupaos en vuestra salvación, no significa que la vamos a perder, sino que ya que la tenemos, ocupémonos de la salvación, ocupemos de llevar una vida mansa, una vida santa, ocupémonos de las cosas del Señor, ocupémonos de la santificación, ¿sí? Bueno, hermanos, espero que esto ya haya sido de bendición, les agradezco, y después vamos a continuar con el capítulo 4, que habla sobre otras cosas, ¿sí? La enemistad que hay en el mundo con Dios y bueno, todas esas cuestiones. Así que gracias, hermano. Muy bien, Javier. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Muy buena predicación. Eso es lo bueno, digamos, de conocer, ¿no? Lo que es la verdad de Dios, de poder conocer la palabra expositivamente, como se basa en la Iglesia Bautista Reformada, de cada versículo y cada capítulo en su contexto, explicarlo de manera histórica, bíblica, la verdad del Señor, ¿no? Como decía Javier, hay muchos que predican, pero no predican lo que el Señor dice en su palabra. No hablan la palabra de Dios. Y muchos piensan que están predicando, están hablando de Dios, haciendo cosas que no son de Dios, como milagros, todavía quedaron en las cosas del Antiguo Testamento, del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero están fuera de lo que es en sí lo que el Señor dice acá en su palabra, en lo que es la Biblia. Y como dice también su palabra, ¿no? Que muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, hablamos esto, hicimos aquello. Y el Señor va a decir, yo no los conozco, salgan de aquí, malditos. Que esa sería una traducción, digamos, la traducción antigua, la que debería ir. Pero bueno, los traductores, como dicen traductor y traductores, engañan con muchas palabras, por eso es importante buscar también qué dice el griego antiguo en las palabras, porque es dura la palabra, como dice también en el Señor, cuando dice, Señor, es dura la palabra, ¿quién la podrá soportar? Aquellos los cuales fueron llamados por mi palabra. Nuevamente, Javi, muchísimas gracias por esta exposición, la verdad que para volver a ver, para volver a escucharlo, importante lo que Santiago nos dice y nos dejó escrito mediante el Espíritu del Señor. Así que nuevamente damos las gracias y el próximo domingo seguiremos con Santiago, todavía faltan 2 capítulos más. Previamente, disculpen, ¿qué soy el nene hoy? Está cansado, mañana tiene colegio, jardín. Perdón. Pasamos mensajes de los hermanos que se han conectado a través de Facebook. Nuestro hermano, como he dicho anteriormente, nuestro hermano Agustín Chamarro, dice, buenas tardes hermanos, gracias y paz nuevamente. Saludos desde aquí, espero algún día conocernos en persona, Agustín. La hermana Marcela, aquí está a través de Facebook también, hola hermanos. Hanna, que es mi esposa, buenas tardes hermanos. Después Felipe
Un abrazo grande, saludos a tu madre, querida madre también. Dice Felipe, buenas tardes, hermanos, gracia y paz. A nuestro querido hermano también, Diego Zoraire. Saludos, Diego, buenas tardes a todos los hermanos, saludos a tu querida esposa también, Liliana. Saludos desde acá. Y nos estaremos viendo, Diego, y hablando. También mi esposa escribió en primera de Juan 5:14, que esto también tiene que ver mucho con lo que el hermano Javier predicó esta tarde. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así es, como al principio dije, antes de la oración, que todas las cosas son la voluntad del Señor. O sea, las que hagamos o las que pidamos serán lo que el Señor quiere. También, nuevamente un mensaje. Gracias, Javi. Y nuevamente, Marcela. Buenas noches, hermanos. Así que bueno, damos las gracias a cada uno de aquellos que se fueron conectando a través de Facebook. También podrán verlo, nuevamente se va a descargar en YouTube para el que quiera verlo. O también mismo por la página de Facebook de la Iglesia Bautista Reformada. También podrán verlo por ahí, el que quiera releer algunas cosas, recordar algunas cosas de la predicación. Ahí va a estar en Facebook, sino en YouTube. Así que, bueno, muchas gracias, hermanos. Nos estaremos viendo el próximo domingo, Dios mediante, para seguir con Santiago, la epístola a Santiago, capítulo 4. Estaba mirando la pantalla, no, pero acá está la pantalla. Es que tuve que hacer unas conexiones ahí por el tema de audio, que todavía sigue complicando, pero bueno, Dios nos dará la victoria en esto próximamente para poder tener todo acorde a lo que es los himnos y todas esas cosas. Así que bueno, Dios mediante seguiremos el próximo domingo, aquí por lo que es la Iglesia Bautista Reformada, la Iglesia Bíblica, de doctrina, de palabra, todo en su contexto. Tratamos de darle al Señor lo mejor, sabiendo que Él no necesita nada de nosotros, pero nosotros necesitamos de Él. Así, nosotros queremos darle lo mejor en cuanto a lo que es la palabra, en su contexto, hablar lo que el Señor dice, en todas estas cosas que nos dejó para poner por obras. Como dice Santiago, por la fe que recibimos a través de Cristo, hacemos obras las cuales Dios preparó de antemano. Así que bueno, queridos hermanos, nos vemos Dios mediante el próximo domingo. Domingo 16, si mal no me equivoco. Creo que hoy es 9, sí. El próximo domingo 16 estaremos aquí presente Dios mediante. Gracia y paz de Cristo.